Ustedes no han dicho eso. ¿Cuántas veces tengo que perdonarte? Y, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonarle a esta persona? Es una persona infame, es cruel, es mala. ¿Por qué tengo yo que perdonarle? ¿Por qué no cambia esa persona? ¿Por qué tú no le enderezas? ¿Por qué no haces que algo le pase para que esta persona se arrepienta y al fin deje de ser como es? ¿Por qué tengo yo que hacer el esfuerzo? Yo estoy tratando de obedecer, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy tratando de servir. ¿Por qué tengo yo que hacer, aparte de eso, el esfuerzo por perdonarle a esta persona cuando esta persona es mala? Es mala, Dios. No sé si tú le estás viendo, sino yo te cuento todas las cosas que ha hecho. Es mala. Y Jesús empieza una historia muy interesante que nos demuestra que es imperdonable no perdonar. Verso 23. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Distintos eruditos han analizado esto. En teoría, 10,000 talentos deberían equivaler hoy día como 10 millones de dólares. Esa sería la relación de valor. 10 millones de dólares. ¿Alguno de ustedes tiene guardado 10 millones de dólares? Si los tiene, no levante la mano, no levantemos la codicia ni la envidia de los demás. Pero me hago la pregunta hipotética, ¿hay alguno de nosotros que literalmente tenga 10 millones de dólares guardado en una cuenta? No sé, quizás la mayoría llega a $1,000 de ahorro, de emergencia, escondidos por ahí, generalmente una esposa que fue siendo precavida y guardó y guardó y guardó, y cuando viene el momento difícil, el esposo dice, ¿ahora de dónde sacamos? Y la esposa dice, yo tengo unos ahorritos, y resulta que sabiamente ya había estado guardando. Nuestra cultura no es muy ahorradora, no encuentras gente que diga, no, yo tengo una previsión y voy ahorrando cada mes. ¿A cuántos de ustedes ahorran regularmente? ¿Tienen un ahorro regular, así sea chiquito? Ok, bien, qué bueno, no estamos tan mal. Hay como una cuarta parte casi de la congregación que tiene el buen hábito de ahorrar. Así sea poco, háganlo, es un buen hábito. Algún momento hablaremos más de eso. Pero ninguno de nosotros tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Tengo que devolver 10 millones de dólares. Jesús empieza a hacer el análisis, no sé si llama a su contador y le pide analizar los libros o él mismo se sienta como un buen jefe y empieza a analizar, pero este rey, este hombre, este dueño, comienza a hacer cuentas y se le presenta uno que le debía 10 millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, ¿se imaginan eso? No tienes con qué pagar, te embargan todo, pero no solo te embargan tus posesiones, te embargan tu familia, te venden a tu esposo y a tus hijos. Algunos malvados están pensando, uy, yo he tratado de venderle a mi esposa montones de veces, ¿cuánto me darán? No me han de dar mucho. Todo lo que tenía, su esposa, hijos, todo iba a ser vendido para pagar la deuda. Entonces, aquel siervo, verso 26, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dame chance, déjame arreglemos una forma de pago, ¿no es cierto? Dame chance, analicemos, deme una opción de pago. Es como cuando tú vas al banco y le dices, vea, no tengo con qué pagarle, refináncieme, por favor. Verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Han ido ustedes alguna vez al banco y le han dicho, señores del banco, por favor, pueden refinanciarme la deuda de mi casa, la de mi carro, el préstamo que hice? Y le dice, y usted se pone a llorar ahí, por favor, téngame paciencia. Y el banco le dice, ¿sabe qué? No le voy a refinanciar, perdonar a la deuda, usted no debe nada. Es como, no, eso no pasaría, no, qué irrisorio. Es una fantasía. Porque nuestra naturaleza humana es, no, lo siento, yo puedo arreglarle, pero usted me paga lo que me debe. Muy amigos seremos, pero me pagas. Muy hermanos seremos, pero me pagas. Muy primos seremos, pero me pagas. Muy papá mío será, papito, pero usted me paga. Porque solo Dios sabe cuánto me esforcé por conseguir lo que tuve. Y ahora usted me tiene que pagar. Pero este señor, de este siervo, se ve tan movido en una actitud de misericordia, que no solo decide no refinanciar la deuda, sino perdonarle la deuda por completo y dejarle libre. Verso 28.
Ahí estamos nosotros. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus colaboradores, uno de sus consiervos, alguien que trabajaba con él, que le debía 100 denarios. Era nada. Era como decir que le debía un par de miles de dólares. Él debía 10 millones y el otro le debía a él un par de miles de dólares. Y agarrándole, le botó contra la pared cual película de acción en John Wick. Y le empezó a ahorcar diciéndole, págame lo que me debes. Ahorita. Ya me harté. ¿Han ido ustedes alguna vez a cobrar una deuda así? Cuando dices, ya toca ir en plano de malo. Es feo, pero ¿les ha tocado alguna vez? ¿Alguien lo ha tenido que hacer? No, ¿en serio? Sí, yo sí, me tocó una vez. No era una deuda mía, era una deuda de alguien más y no le pagaban. Entonces yo fui y le dije, lo siento, pero de aquí no me muevo, usted le paga. Y no me muevo de aquí y usted le paga y no, yo le voy a pagar, no le paga mañana, le paga ahorita. Y sé lo intenso que uno puede ponerse cuando te deben dinero y tú tienes que hacer que te paguen. Y este hombre le tiene al otro contra la pared ahorcándole y le está diciendo, págame ahorita lo que me debes. Verso 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies se tiró al piso y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. La misma frase que este hombre ya había usado con el dueño de todo. Pero este hombre no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pague la deuda. Es un poco absurdo, ¿no? Te meten en la cárcel, ¿cómo pagas la deuda? Porque tienes que trabajar para pagar. Sabes que una vez que caíste en eso no hay forma de que salgas. Viendo sus consiervos, verso 31, siempre hay gente chismosa. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, eres una persona mala. Mala. Toda aquella deuda que yo te perdoné, lo hice porque me rogaste. ¿No debías tú hacer también misericordia y llevar a cabo el mismo acto con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Significa que iba a ser azotado y castigado hasta que pague todo lo que debía. Verso 35, querida iglesia. Así también nuestro Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno de nuestros hermanos por sus ofensas. Pueden irse en paz a su casa, sufran con esto el resto de la semana. Esta es una de las historias más fuertes que hay. Porque cuando uno habla de Cristo, de su amor, de su sacrificio en la cruz, la idea constante es que Él es un Dios que perdona, un Dios misericordioso. Es más, hemos llegado a la convicción de que Él es tan bueno que si cometemos un pecado, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos. Y que si alguno se siente culpable y aquejado por la culpa de su pecado, tenemos un juez que nos está juzgando, pero tenemos un abogado que intermedia por nosotros. Y ante ese juez, dueño y Señor del universo, Cristo como abogado intercede a nuestro favor para presentarnos justos delante del Padre, aunque no lo merecemos. Y esa idea nos encanta. A mí en lo personal me inspira saber que creo en un Cristo que tiene el poder de perdonar pecados y mi obligación es arrepentirme delante de Él y tan pronto como lo hago, Él me perdona. Sin embargo, Él dice, toda esa acción mía de perdonarte está supeditada a un pequeño detalle. Tienes que estar dispuesto a hacer lo mismo que yo hice contigo por otros. Si yo te perdoné tus pecados, tú tienes que estar dispuesto a perdonar los pecados de alguien más. Es más, de todos los demás, de todos tus hermanos, de todas las personas que te lastiman. Si ustedes y yo entendemos lo que eso significa, estamos en una situación súper compleja. Porque significa que cada vez que tú y yo nos negamos a perdonar a alguien más por lo que nos ha hecho, estamos entrando en un conflicto con el juez y Señor, donde Dios nos dice, en serio, tú quieres que yo te perdone tus pecados, pero tú no estás dispuesto a perdonar. ¿Entendiste mi palabra?
y es de Jesús. No es uno de los apóstoles, no es un profeta. Jesús es súper claro. Sus palabras, hablando de su Padre, verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. La valla acaba de subir. La valla es súper alta. En este punto la valla no es solo aguántales. En este punto la valla no es solo sopórtales. En este punto la valla se acaba de convertir en tú tienes que tener el deseo de perdonar. Jesús está diciendo en Mateo 18 que es imperdonable no perdonar. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Ese perdón tiene que iniciar con el deseo. Tú tienes que tener el deseo de perdonar. Yo entiendo, porque lo he vivido, que hay veces en nuestra vida que hay personas que pueden lastimarnos tan grave y tan fuerte, tan profundo y tan duro, que literalmente hay un bloqueo en nuestro corazón para perdonar a esas personas. Lo entiendo. Pero el perdón empieza cuando tú tomas la decisión de decirle, Señor, no puedo, no soy capaz, no tengo las fuerzas, pero en tu nombre, por tu gracia y por tu misericordia, quiero intentar perdonar a esta persona. El momento que tú haces eso, algo empieza a pasar en tu vida. Y voy a explicarles por qué. Por si acaso no es la única ocasión en la que el Señor dijo algo como eso. En Mateo capítulo 6, mismo evangelio, muchos capítulos antes, es interesante, mi esposa siempre sufre y dice, en serio, pero si el Señor ya dijo esto y Pedro ya escuchó, ¿por qué vuelve a ser necio y vuelve a preguntar lo mismo? Unos cuantos capítulos después, 12 capítulos después, Pedro está preguntando de nuevo lo mismo. Cuando Jesús ya les había dicho, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Es lo mismo. Pero si no lo hacen, no les va a perdonar. Si ustedes perdonan, Dios les perdona. Pero si ustedes no perdonan, Dios no les perdona. Y varios kilómetros, varios meses después, Pedro vuelve a hacer la pregunta, Señor, ¿pero cuántas veces tengo que perdonar? Y nosotros muchas veces venimos a la iglesia, nos reunimos como familia para adorar al Señor juntos. Y si tu actitud es correcta, te quiebras delante del Señor y le dices, Señor, necesito tu ayuda, necesito que trabajes en mi vida. Sigo cometiendo errores y pecados, sigo teniendo fallas, Señor, ayúdame. Pero olvidamos que al mismo tiempo que el Señor está escuchando nuestra oración, pidiendo por nuestros pecados, probablemente está preguntándonos, bueno, ¿y tú qué vas a hacer con aquellas personas que te han lastimado? ¿Estás dispuesto a perdonarles? ¿Lo vas a hacer o no? Porque debe haber la disposición. Tiene que haber la disposición. Tiene que haber en ti y en mí el deseo de hacerlo. De lo contrario, estamos en serios problemas. Insisto, yo sé que no es fácil. No te estoy diciendo que le perdones completamente a esa persona y olvides todo lo que esa persona te hizo. No te estoy diciendo que debemos perdonar y volver a tener una relación íntima y cercana con esa persona. Ya hablamos la semana pasada, por eso hablamos de eso primero. Que en el proceso de aprender a amar como si nunca hubiéramos sido heridos, necesitamos aprender a poner límites. Porque si no lo hacemos, probablemente una persona que no entienda lo que nosotros estamos entendiendo va a volver a lastimarnos. Entonces, si no quieres volver a ser lastimado por una persona que aún no entiende la misericordia, la gracia, el amor de Cristo con el que él o ella deberían actuar, necesitas poner cierta distancia y seguir orando para que el Señor trabaje en su vida, pero no puedes seguirte exponiendo porque te va a seguir lastimando. Sin embargo, el hecho de que pongas distancia no soluciona el problema del perdón hasta que tú tengas el deseo. De decirle, Señor, no voy a ver a esa persona por no sé cuánto tiempo, no voy a acercarme continuamente a esa persona, casi no quiero hablar con esa persona, pero quiero perdonarla. Quiero hacerlo. No voy a volver a ser amigo de esta persona, no lo sé, Señor, al menos no en las circunstancias actuales. Señor, no voy a volver a ser cercano a esta persona, no vamos a volver a tener una relación íntima, Señor, con esta persona de amistad, de cercanía emocional. No va a volver a ocurrir, por lo menos no en las circunstancias actuales, porque me lastima terriblemente, pero Señor, quiero que aún en la distancia yo pueda ser capaz de perdonar a esta persona. ¿Puedes ubicar a una persona en tu vida que tú necesites perdonar así? Yo tengo una lista, gracias a Dios se va acortando, pero aún tengo una lista. De personas que sé que necesito perdonar. Y he trabajado continuamente. Y oro por esas personas. Y le digo, Señor, por favor, ayúdame. Interesantemente, para que eso ocurra,
Dios tuvo que empezar a trabajar en mí. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso la semana pasada? Si ustedes y yo queremos entender que así como el Padre Celestial les trata a ustedes con misericordia y compasión y perdona sus pecados, ustedes deberían entender cómo esto ocurre en tu vida para hacerlo hacia los demás. Deberíamos entender el principio de la salsa de tomate. ¿Alguno de ustedes compraba salsa de tomate en botella de la de vidrio, se acuerdan? Había hace algunos años solo esa opción, ¿no es cierto? No me acuerdo en qué año realmente hice memoria, pero no me acuerdo, no encontré datos de en qué años empezaron a venir las versiones squishy de salsa de tomate. Pero cuando había solo la versión de botella, había la botella pequeña, ¿se acuerdan? Y habían otras que venían en una botella incluso un poco más grande. Y uno de los grandes desafíos con la salsa de tomate que venía en botella es que tú le quitabas la tapa, ¿no es cierto? Volteabas y empezabas a golpear en la parte de atrás. Y era como que no salía, y uno, no sale, no sale, no sale. Y generalmente te pasaba, y todo el mundo estaba expectante porque inevitablemente iba a pasar algo. O iban a salir solo unos pequeños salpicaditos de salsa de tomate, así, ¿no es cierto? Unas gotitas, y tú le golpeabas, hasta que un momento golpeabas duro y de pronto ¡puc! Y literalmente, perdón la expresión, era como si la botella escupiera la salsa de tomate encima de lo que tenías, y literalmente botaba más de la cantidad que querías y salpicaba todo, y tú, ¡ah! ¡Me manché! Porque ¡puc! Literalmente salía toda la salsa de tomate. ¿Alguno de ustedes sabe por qué pasaba eso? Por el aire que tiene que dar la vuelta para que pueda salir el... Muy cercano. La mayoría de productos, ¿no es cierto?, manufacturados de este tipo son envasados al vacío. Las botellas de salsa de tomate eran envasadas al vacío, lo que significaba que el momento que ponían la tapa quedaba muy poco aire, por eso incluso cuando tú le abres suena ¡poc! ¿No es cierto? Y las tapitas de aluminio dejan de estar dobladas hacia adentro y se doblan hacia afuera y uno... Si no me creen, fíjense, sí, está la tapita de aluminio, está doblada hacia adentro y cuando tú le abres, ¡puc! Ya se queda doblada hacia afuera, no importa qué hagas, no va a volver a quedar doblada hacia adentro. Porque estaba empacada al vacío. ¿Por qué? Porque si no hay aire, ¿no es cierto?, hay menos desarrollo de bacterias, por lo tanto el producto tiene más tiempo de vida útil. Pero ese mismo principio afectaba gravemente, ¿ves? Estamos aprendiendo, afectaba gravemente el proceso de poder sacar la salsa de tomate de la dichosa botella. Y nuestra forma número uno era empezar a golpearle, ¿no es cierto? Algunos le golpeaban contra el filo de la mesa, algunos se enojaban y rompían la botella golpeando. Pero interesantemente, si alguno de ustedes quiere, vaya y haga la prueba, hay una técnica súper sencilla para hacer que la salsa de tomate salga de la botella sin tener que salpicar todo o sin tener que mencionar toda la familia y antepasados de los que fabricaron la salsa de tomate, pensando que son idiotas que no pensaron en cómo hacer que la salsa de tomate salga. Porque algunas personas decían, ¿no es cierto?, esta gente hace estas pendejadas, y metía el cuchillo y empezaban a sacar la salsa de tomate con cuchillo, ¿no es cierto? Pero si no tenías, ¿qué hacías? Y no es tampoco lo más fino, no es lo más agradable. Interesantemente, si la próxima vez ustedes todavía encuentran en el mercado, si hay salsas de tomate en botella de vidrio, en la grande y la pequeña, lo único que tienen que hacer es encontrar el punto correcto. ¿Dónde empezar a golpear para que la salsa de tomate salga con toda la tranquilidad y normalidad del mundo? Porque al ser un líquido no newtoniano, un fluido no newtoniano, es difícil hacer que fluya como uno esperaría que fluya. La viscosidad no lo permite a menos que encuentres el punto correcto donde golpear. La próxima vez tomen la misma botella, pónganla a 45 grados y van a empezar a darle ligeros golpes en el punto donde empieza la curvatura de la botella. En este punto de aquí, en esta línea de aquí. Pongan la botella a 45 grados y solo le empiezan a golpear así, despacito. Y la salsa de tomate sale con toda la tranquilidad del mundo diciendo, aquí estoy saliendo, no hay ningún problema. Y no sale, ¿sí?, así, sobre todo tu plato, salpicando tu ropa. Es muy sencillo. Interesantemente, creo que en el proceso de Dios, trabajando en nuestra vida para que nosotros aprendamos a perdonar, Dios es muy sabio. Y para que el perdón empiece a salir de nosotros, Dios solo empieza a golpear en el punto correcto. Si hay cosas que han estado pasando en tu vida, en tus relaciones, que te ponen en conflicto y tensión,
Siéntate un momento y pregúntate honestamente si no es Dios golpeando en el punto correcto para que el perdón pueda empezar a salir de ti. ¿Tensión en tus relaciones? ¿Conflictos en tus relaciones? ¿No será Dios golpeando en el punto correcto para que el perdón empiece a salir de ti? Hay dos opciones. O dejas que Dios empiece a golpear en el punto correcto para que el perdón salga de ti, o eres lo suficientemente terco, necio, cabeza dura, como para que Dios tenga que convertirte en versión squishy y empiece a aplastar todo. Empiece a presionar en todos lados. Empiece a presionar en todos los ángulos tu vida hasta que tú empieces a vivir la transformación interna que necesitas vivir. Porque el perdón es parte del carácter cristiano. Un cristiano tiene que ser un perdonador. Un cristiano tiene que ser una persona que esté dispuesta y sea capaz de perdonar con muchísima facilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que estar dispuestos y ser capaces de perdonar con muchísima facilidad? Porque Dios nos ha perdonado. Yo entiendo que personas que no han recibido aún, no se han acercado a Cristo y no han recibido su perdón gratuito, no perdonen. Lo entiendo, porque no han sido perdonados. Pero la palabra del Señor dice que si nosotros hemos sido perdonados, no debería ser difícil para nosotros entregar lo mismo que hemos recibido. Solo tenemos que entender cuán valioso y poderoso es lo que hemos recibido. Y si tú has recibido el perdón de Cristo, tu obligación es empezar a dar el perdón con el que Dios te perdonó a ti. Entonces, para el cristiano, perdonar debería ser normal, debería ser natural. No estoy diciendo que para el cristiano es normal no sentir nada, ser insensible, no sufrir y no ser herido. No, porque sigues teniendo un corazón y probablemente un corazón más vulnerable, un corazón más sensible. Y cuando alguien hace algo malo, te duele. Pero en el momento en el que alguien se acerca y te dice, que es la una opción, se acerca y te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero disculparme, quiero pedirte perdón, lo que hice estuvo mal, por favor, ¿me perdonarías? ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano? No, ahorita no quiero. Dame tiempo, déjame pensar y te perdono. ¿Me puedes perdonar? No, ahora no quiero hablar. Me siento muy dolido. Cuando estas emociones salgan de mi corazón y la paz de Cristo vuelva a fluir, pensaré en perdonarte. No. Nuestra obligación como cristianos es que tan rápido y tan sencillo como alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Sé que tuvimos una pelea horrible, pero de verdad, quiero pedirte perdón. Mi respuesta es, sí, te perdono. Así de fácil, sí, te perdono. Y no vamos a volver a pelear. No, si quieres peleamos, pero te perdono. Está bien, te perdono. Si me pides perdón, te perdono. No voy a quedarme resentido 5 días, no voy a guardarlo 20 años. Si tú vienes y me dices te perdono, yo te perdono. Esa debería ser nuestra actitud. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no vienen a pedirnos perdón, que nos lastimaron y tenemos ese pendiente, pero no van a venir a acercarse a ti y decirte, oye, por favor, me perdonas? ¿Qué pasa con esas personas? A esas personas no les perdonamos porque no se están arrepintiendo, a esas personas no les perdonamos porque no nos piden perdón. La respuesta es, no, a esas personas también les perdonamos. Es un poco más difícil y vamos a seguir trabajando en eso las siguientes semanas. Pero tú y yo tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que dar lo que hemos recibido. ¿No es lo que dice la palabra? ¿No es esa la promesa acaso? ¿No es esa la verdad y principio que la Biblia nos enseña? Mateo capítulo 7, retrocedamos un poco. Vamos, 10 capítulos atrás, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, vuelvan en sus Biblias. Capítulo 7 de Mateo. Hemos citado en innumerables ocasiones estos versículos como algo que nos inspira, nos anima, nos empodera, nos da fuerza espiritual para poder tener la convicción de que Dios está con nosotros. Lo hemos dicho, versos 7 y 8 del capítulo 7, que dicen, pedid, palabras de Jesús, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y hemos usado esos versículos para hablar de la bendición de Dios viniendo a nuestras vidas, de Dios sosteniéndonos económicamente, de Dios salvando a nuestras familias. Pero ¿por qué no usamos eso para pedirle a Dios que nos dé la capacidad de perdonar? Señor, yo quiero hacerlo. Quiero ser capaz de pedir que me ayudes a perdonar. Si pides, se te dará. Señor, quiero buscar la manera en mi corazón
de ser capaz de perdonar a esta persona. Busca y encontrarás. Señor, quiero ser capaz de un día llamarle a esta persona y decirle, mira, quiero que me regales 30 minutos y tomarnos un café y decirte que no importa ya lo que pasó, en el fondo de mi corazón solo quiero decirte que quiero estar en paz contigo y con Dios y te perdono por todo lo que ocurrió. Y si llamas, se te abrirá. Nuestro lenguaje como cristianos muchas veces tiende a esta visión humana de buscar nuestro propio beneficio, la bendición que queremos y las recompensas de parte de Dios. Pero nos cuesta trabajo pensar en versículos como estos cuando hablamos de algo tan sencillo como perdonar. Porque no es sencillo. Pero si lo haces, Dios dice que Él cumple. Si tú le pides que Él te dé la capacidad de perdonar, Dios te va a dar la capacidad de perdonar. Si tú buscas la manera de perdonar a la persona, Dios va a ayudarte a que halles la manera de perdonar a esta persona. Si tú le pides a Dios que abra esa parte oscura y tenebrosa de tu corazón, donde el resentimiento se ha aislado, Él dice que encontrarás esa puerta abierta y el resentimiento al fin podrá salir. Porque si no sale, si el resentimiento no sale de tu vida, lo que va a producir es algo muy triste y destructivo. ¿Qué creen que es? Amargura. Gracias. ¿Han conocido gente amargada? Todos lo hemos sido de vez en cuando. Todos tenemos esos días en los que andamos amargados, ¿no es cierto? Sí, mi cuñado dice que andamos con cara de perro. Es decir, no sé exactamente qué es lo que significa porque los perros son lindos a veces, pero me imagino que es como perro enojado, ¿no es cierto? Que alguien estamos con cara de fastidiado, de serio, que el mundo nos apesta, nos estorba la vida, nos estorba todo el mundo. ¿Han tenido días así? Que ven a la gente y ves su cara y dices, en serio, esta persona parece que le apesta la vida, le estorba vivir, todo el tiempo amargado, todo el tiempo quejándose. No es extraño descubrir que algunas, sino muchas, de las personas que viven con una actitud de amargura hacia la vida, acarrean dolores y heridas que fueron producidas por otras personas y viven como si siempre fueran heridos. Viven con esa herida expuesta y abierta todo el tiempo. Si tú no quieres ser una persona amargada, algunos sobre todo ya estoy llegando a los 40. ¿Cuántos tienen más de 40 aquí? Ok, si no quieren ser viejitos amargados, una de las estrategias es perdonar. Si no queremos convertirnos en viejitos amargados, una de las formas de hacerlo es perdonar. Pero cuando tú conoces personas que llegan a una etapa de su vida donde deberían vivir relajados, decir, ve, ya di lo que tenía que dar, ya hice lo que tenía que hacer, luché lo que tenía que luchar, me quedan mis últimos, no sé, década y media, 2 décadas de vida, quiero vivir en paz, no quiero amargarme, quiero disfrutar de la naturaleza, la creación, salir a pasear, caminar, jugar con los perros, con los nietos. Si quieres vivir esa clase de vida, quizás una de las principales estrategias sea no ser un adolescente o joven que empezó su vida aprendiendo cómo amargarse todos los días. Y una forma de no vivir amargado es dejar que la amargura salga de tu vida pidiéndole a Dios que te ayude a abrir la puerta para que salga. Porque hemos aprendido a enjaular nuestra propia amargura y tenerla ahí guardadita. Leía un artículo de la Asociación Americana de Psicología que dice que la amargura está relacionada, médicamente hablando, con una gran cantidad de padecimientos. La amargura, el resentimiento que se ha guardado profundamente y está encarcelado en una bodeguita en nuestro corazón, según la Asociación Americana de Psicología, y que desde la parte médica se ha corroborado hasta un cierto grado, no es responsable de enfermedades, pero está conectada con la presencia o la gravedad de enfermedades, como presión arterial alta, diabetes, complicaciones cardíacas, problemas de los huesos, entre muchas otras. Sin embargo, no quiero lanzarles la versión triste de, ay, a ver, yo te dije, vos estás enfermo por amargado, porque sé que pueden usar eso en contra de otras personas. La idea es ayudarle a estas personas. No estoy diciendo que ese pecado de aferrarte a tu amargura produzca la enfermedad, pero es cierto que el vivir amargado agrava cualquier situación de salud. Si no me creen, lean los Salmos. Hubo un momento en la vida de David que él vivió con amargura. Y él decía, el gozo del Señor me ha dejado y mi vida es amarga, me duelen los huesos. Él decía, me duele, físicamente experimento dolor, estoy enfermo por la amargura que hay en mi corazón.
Pero cuando él encontraba el gozo del Señor, él decía, el gozo del Señor es sanidad para mis huesos. Porque he decidido dejar la amargura. Y la misma asociación dice, por el contrario, haciendo corta la otra lista, ¿qué es lo que uno consigue cuando uno aprende a perdonar y suelta la amargura? Relaciones más saludables, una vida espiritual más abundante, bienestar psicológico y mental, menos ansiedad, presión sanguínea normal o más baja, menores síntomas de depresión, un sistema inmunológico más fuerte y un corazón más saludable. Entre algunas de las cosas que físicamente conseguimos cuando entendemos que perdonar y soltar la amargura es algo que nos va a hacer bien. Si aferrarte a la amargura te lastima, soltarla te va a hacer bien. Es como tratar de enjaular algo que no debe estar enjaulado. ¿Alguna vez han tenido ustedes algún animalito enjaulado que no debía estar enjaulado? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Es en serio ninguno? ¿Solo yo? ¿Sí? Bien, gracias. ¿Qué animal tuvieron enjaulado que no debía estar enjaulado? Una tortuga, muy bien. Una lorita, muy bien. Si ustedes quieren un desafío más grande que una tortuga o una lorita, inténtenlo con un ratón, ¿ok? Cojan un ratón de casa, un ratón gris, un ratón normalito, un ratón de basura, y traten de enjaularlo. Yo lo intenté. Atrapé un ratón. En la casa de mis papás, y era joven, empecé a escuchar. Le dije, papá, no hay algo ahí. Ay, mi hijo es un ratón. Un ratón. Quiero una mascota. Quiero un hámster. No hay plata para el hámster. Oh, voy a hacer mi propio hámster. Voy a atrapar un ratón, le corto la cola, es un hámster. Me di el trabajo, creé una trampa. Esperé. Puse una caja. Puse comida. Puse una tabla y un cobertor. Esperé y de pronto cuando escuché que el ratón estaba comiéndose lo que puse, jalé la cuerdita, ¡pum!, cayó la caja y tenía una mascota nueva. Atrapé al ratón. Tomé el ratón y lo puse en una jaula que yo mismo hice con esa malla delgadita para gallinas, para que no pasara por ahí, porque mi papá siempre me ha dicho, por donde pasa la cabeza del ratón, pasa el resto. Entonces yo, este ratón tiene cabeza chiquita, entonces tuve que buscar una malla bien fina. Hice la jaula, le hice grande. Era una jaula que tenía diseño, tenía espacios, pisos, tenía dormitorio, todo. En serio, le hice con parquet. Abajo tenía una tabla, diseñé con parquet y luego puse todo un domo de malla encima. Entonces literalmente era un submundo de ratones. Mi esperanza era conseguir más ratones. El problema es que el ratón se volvía loco. Se movía de un lado para el otro. Se colgaba de la malla. No comía lo que yo le daba. Se ensuciaba como loco. Mordía las maderas. Destruyó su camita. El edredón que tanto trabajo me costó, le arruinó. Las escaleras, dañó las escaleras. Todo lo que yo le había diseñado, hasta la piscina estaba dañada. Dañó todo. Y cuando vi todo lo que había dañado, y dije, necesito repararlo, pobrecito, todavía no entiende, ¿no es cierto? Típica persona que le sacas a un contexto más fino y no logra entender los beneficios de su nuevo hábitat. Voy a reparar esto. Abrí la jaula por un lado que había diseñado, metí mi mano, atrapé al ratón, le saqué, y mientras yo me daba la vuelta para volver a cerrar la jaula, el ratón me mordió tan duro y tan fuerte como pudo, y yo chillé como ratón. Tenía voz de niña todavía en esa época, más fina. Y el ratón estaba agarrado profusamente a mi dedo, con todos sus dientecitos clavados. Y yo peleé para que el ratón me suelte. Porque eso es lo que pasa. Es así como terminas. Terminas más lastimado, más herido y con todo dañado cuando tú encarcelas algo que no debería estar ahí. No porque merece ser libre en el caso de la amargura, sino porque nunca debió haber estado guardada en tu corazón. Cada vez que tú guardas la amargura, va a empezar a comerse todo adentro de ti. Todo. Si no me creen, lean los escritos de Pablo y entiendan cómo él habla de la amargura como una raíz que empieza a profundizar y destruir todo. Todo.
todo. Hasta que años después te encuentras a ti mismo demacrado, fastidiado, la gente te ve y te dice, uy, qué miedo da, cara de perro. Es porque vives amargado. Y si tú dices, no, yo no es cierto, yo no vivo así, solo siéntate con tu familia, pregúntale 2 minutos, oye, ¿tú crees que soy una persona amargada? Y si tu familia te dice, sí, a veces, lo eres. Y tienes la respuesta, y ya sabes en qué debes empezar a trabajar. Pide que el Señor te ayude a perdonar a esas personas, dile que te ayude a encontrar la manera de hacerlo y que te ayude a abrir la puerta de esa amargura y dejar que el fin salga. ¿No me crees? Dios puede hacerlo. En Éxodo capítulo 15, Dios nos habla de la amargura de una forma muy interesante. Nos dice que la amargura puede llegar a ser tan intensa que puede literalmente acabar, demacrar, no solo la vida de alguien, una población entera. Y es interesante cómo nuestro Dios suele ser ilustrativo. En Éxodo capítulo 15, del verso 22 en adelante, y con esto vamos cerrando, dice, Moisés le ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo. Acaba de ocurrir el mega milagro del pueblo de Israel escapando de Egipto, el ejército atrás, llegaron al mar, Dios abre el mar, ellos cruzan y el mar se cierra sobre el ejército de Israel y el pueblo de Egipto, y el pueblo de Israel cruza al otro lado libre al fin. Es libre. Lo interesante es que hay una diferencia entre ser físicamente libre y ser mentalmente libre, emocionalmente libre, o peor, espiritualmente libre. Tú puedes decir, yo soy libre de hacer con mi vida lo que me da la gana. Sin embargo, descubres que espiritualmente no eres libre, porque hay cosas que te siguen agobiando, que te siguen manteniendo atado a actitudes que no son saludables. Moisés le ordena a los israelitas, verso 22, que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron por 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Donde hay amargura, tu sed no va a ser satisfecha. Si tú te sientas a veces en tu vida, y puede ser una de múltiples razones, pero si de vez en cuando tú te sientas y dices, no sé por qué, tengo esto en mi vida pero no me llena, tengo esto otro en mi vida pero no me llena, tengo esto otro en mi vida pero no me llena, puede ser que tu vida esté llena de amargura y por eso no encuentras satisfacción. Porque donde hay amargura no disfrutas nada. ¿Tienes auto? No disfrutas el auto. ¿Tienes casa? No disfrutas la casa. ¿Tienes familia? No disfrutas la familia. Porque estás amargado. Y quizás la razón de esa amargura es que hay gente a la que debes perdonar que no estás perdonando. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y le preguntaban, ¿qué vamos a beber? A ver, nos sacaste del desierto y ahora, ¿qué tomamos? Desierto es, no hay nada aquí. Moisés clamó al Señor. Moisés lo que hizo fue aplicar el mismo principio bíblico que Jesús nos reiteraba. Moisés pide. En lugar de sentarse y decir, ¿cierto o no? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Qué fregada! Nos fregamos, nos vamos a morir todos aquí deshidratados. ¡Qué horrible! Insolación. Cuando en un futuro no muy lejano cuentan la historia de nuestro pueblo así, el pueblo de Israel salió, Dios les hizo pasar el mar y luego murieron insolados todos. Esa va a ser nuestra triste historia. No, Moisés en lugar de quedarse con la misma actitud, él clama, él pide, él llama a Dios. Y le mostró el Señor un pedazo de madera. Algo tan sencillo como eso. Un pedazo de madera. El cual Moisés tomó y echó en el agua. Y al instante el agua se volvió dulce. Es uno de los primeros milagros que el pueblo de Israel experimenta. Dios convierte la amargura en dulzura. Dios convierte el agua amarga en agua dulce. Y lo hace a través de un madero. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, perdonar a quienes les deben, como yo les perdono a ustedes, entre otras cosas, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Habrá salud en su vida. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Convierte la amargura en dulzura. Convierte la enfermedad en salud. Cuando nosotros tomamos la decisión de creer que un madero
puede convertir el agua amarga en dulce. Que la vida de nuestro Redentor en un madero puede convertir nuestra falta de esperanza en luz, nuestro dolor en sanidad, nuestra vergüenza en una victoria, nuestro fracaso en una ganancia, nuestra falta de perdón en una forma nueva de amar a los demás. Y después de eso, por si acaso, el verso 27, los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y descansaron y bebieron ahí toda el agua que quisieran. Hay mucha bendición después de que Dios te logra sacar de la amargura. Hay muchísima bendición para tu vida después de que Dios te logra sacar de la amargura. Hay muchísima bendición para tu vida después de que tú le dices, Señor, yo no quiero seguir llevando esta amargura en mi corazón. El perdón es la llave que abre la puerta del resentimiento y las esposas del odio. Es un poder que rompe las cadenas de la amargura y las ataduras del egoísmo, dice uno de mis autores favoritos. Tiene ese poder. Quiero que pienses ahora una vez más. Yo sé que lo hemos venido haciendo y es porque entiendo que es un proceso. Quiero que tomes un momento y pienses en aquellas personas que tú tienes que perdonar. Piensa. Yo sé que no es difícil hacerlo porque se nos vienen enseguida. Piensa en esas personas, muy en serio. Esas personas que te fastidian, con las que no quieres estar, no quieres compartir con ellos, porque han hecho cosas que realmente te han provocado, te han lastimado. Quiero que pienses en ellos. Y vamos a orar juntos y pedirle al Señor que nos ayude a tener la fuerza para perdonarles que en este momento no tenemos. A buscar la manera de perdonarles cuando ahorita no vemos una forma. Y que Él abra la puerta de nuestra amargura y al fin eso se vaya de nuestras vidas para que seamos realmente libres y disfrutemos las muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros si perdonamos a otros como Él nos ha perdonado. Señor, queremos pedirte en esta mañana